Pues para mí es un gusto tener en nuestro máster digital de Nocturna de RCN a un investigador, a un intelectual, a un hombre que juiciosamente se ha cultivado durante muchos años. Se trata del biólogo colombiano, del profesor universitario en su momento, biólogo colombiano, experto en ecología, como es Tomás Esteves Bianchini. Don Tomás, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián. Muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Y usted trae un tema, por eso le decimos que la controversia, porque es un tema que se ha vuelto una bandera más que científica, Tomás, una bandera política, y es el famoso cambio climático. ¿Qué me puede decir de esto? Bueno, el clima siempre está cambiando. Cambio climático es un pleonasmo, es una perogrullada. Entonces, básicamente, estamos de acuerdo con que existe un cambio climático. Lo que vamos a polemizar esta noche es si el hombre, el ser humano, con sus emisiones de gas carbónico, es el culpable de estos cambios que estamos viendo desde la revolución industrial hacia acá. Un segundito, porque es que nos están señalando, y cuando digo nos están señalando, es que nos están diciendo, usted, hombre, usted, ser humano, usted es lo más perverso de la Tierra porque está acabando con nuestro planeta. Y usted me dice, no, porque es consustancial al clima el cambio. Exactamente, es un pleonasmo. Es una redundancia. Una redundancia. Porque el clima siempre cambia. Siempre está cambiando y los seres humanos, mejor dicho, el calentamiento global comenzó hace la nadita de 11.000 años. ¿11.000 años? Sí, cuando finalizó el último glaciar. Bueno, cuénteme sobre eso. Bueno, si todo es cambio, vamos a hablar un poquitico de los cambios en la gran escala, sí. Por ejemplo, glaciaciones, que ver con la órbita de la Tierra. La última glaciación finalizó hace 11.000 años y comienza el Holoceno, el periodo actual. Entonces, de la glaciación pasamos al Holoceno. Al Holoceno. Sí, señor. ¿Qué más? Ahora. Y ahí ya se vivía un cambio climático. Sí. En esa última glaciación, en el pleniglacial, cuando estábamos en el máximo, estuvimos al borde de la extinción. Quedábamos menos de 100.000 humanos. Nos refugiamos en cavernas y los genes y los estudios antropológicos, arqueológicos, demuestran que en las mismas cuevas compartimos espacios neandertales y otras especies, y inclusive pasaban algo más que amistad porque todos compartimos esos genes. O sea que se formó un cóctel ahí de intercambio genético. Eso rompe unos mitos de la agresividad natural interespecies, al contrario, nos colaborábamos. Entonces, qué interesante eso. Entonces, a partir de ahí empieza ese cambio climático actual hace 11.000 años. Pero profesor Tomás, eso no nos lo ha contado nadie, que hace 11.000 años empezó el famoso cambio climático. Y lo otro es que en la época del Octoceno, Pleistoceno es la época de las grandes glaciaciones. Donde nos mezclamos. Y se acaban las glaciaciones, sí. Y salimos al Holoceno, el periodo actual, cuando finaliza la última glaciación. Y ahí estuvimos a punto de desaparecer los seres humanos. Sí, varias veces. Varias veces. Al borde de... Y nos salvó que de alguna manera funcionaron las neuronas, nos metimos en unas cavernas, nos protegimos de ese clima agreste, y ahí vino un coctelito sabroso, una mezcla, y eso permitió una reproducción importante. Exacto, entonces ahorita más adelante podemos ver un poquito ya lo que es el tiempo histórico, que es donde nos comienza... ¿Y por qué no empezamos? Bueno, básicamente el título de la conferencia tiene que ver con un libro que editamos este año, fue lanzado en Uniandinos. El libro se llama No, el mundo no se acaba y no eres culpable, porque siempre se nos está culpando desde una tormenta o una morsa que se cae por un acantilado o una ballena que se queda varada en una playa, o de los osos polares, que al contrario de lo que han vendido en imágenes, están mejor que nunca. Sí.
o que se está muriendo el coral, y un estudio actual de Queensland y el gobierno de Australia acaba de demostrar que los corales, la gran barrera de coral en Australia, está en su mejor momento desde 1985. En su mejor momento. O sea, básicamente vamos a ir viendo a lo largo de esta charla cómo nos han mentido. Básicamente de eso se trata. No llevarle la contraria a todo lo que nos están diciendo los medios. Uh-huh. Por eso el libro se llama No, el mundo no se acaba. Y quien lo oiga hablar dirá que usted está diciendo cosas políticamente incorrectas. Claro, es un manual de incorrección política que por un lado dice no, para llevarle la contraria a todo. El otro libro es sí, para llevarle la contraria a todo lo que la posmodernidad y el nihilismo nos quieren negar. Nos quieren negar la naturaleza humana, la naturaleza biológica, quieren negar los valores que construimos en 3.000 o 10.000 años de civilización. Doctor Tomás Esteves, si vamos avanzando entonces en esa parte histórica para ir adentrándonos ya y llegando a épocas más modernas, ¿qué nos puede contar? Bueno, vamos viendo cómo no necesitamos de muchas gráficas, ni de muchas mediciones, ni de muchas, basta con solamente asomarnos a la historia. Entonces yo lo llamo aclimatarnos a la historia. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que en vez de protestar, en vez de negar, en vez de salir corriendo, lo que tenemos es que amoldarnos a lo que está sucediendo con el clima. Exactamente, lo único que podemos hacer es adaptarnos. Porque no está en nuestras manos. Sí, no está en nuestras manos. No está en nuestras manos. Voy a acuñar aquí una frase que está en el libro. No podemos cambiar el clima, no podemos salvar el planeta, tenemos que salvar las personas. La vida. Nos tenemos que salvar las personas, porque el planeta se cuida solo. De lo único que tenemos que salvarnos es de los planes de aquellos que quieren salvar el mundo. Claro, y ahí entraría usted, por ejemplo, ahí cabría los que quieren tirar bombas atómicas, por ejemplo. Eso sí acaba el mundo. Siempre ha habido pretextos para todo, se los inventan. Sí. Se inventan enemigos, se inventan guerras, se inventan izquierdas y derechas para dividirnos. Pandemias. Sí. Enfermedades. En mi libro a la pandemia yo la llamo plandemia. O sea que es un plan. Fue planeada, bueno, pero es otro tema. Es tan largo el tema que daría para otra charla. Perfecto. Entonces, pero entonces continuemos en lo del cambio climático. Bueno, quiero pasar de el Pleistoceno, sí, las glaciaciones, a el Holoceno, cuando ya el planeta se calentó definitivamente. Uh-huh. El mar subió como 100 y pico metros. El mar ya no puede subir más, no mucho más de lo que ya subió. Y entramos ahora sí al tiempo histórico. ¿Qué es qué? Vamos a comenzar con el óptimo climático minoico. ¿Eso qué es? Es la era de edad de oro de los griegos y de los chinos. Uh-huh. Hace entre más o menos desde 1500 hasta el 1200 antes de Cristo, el planeta experimentó un calentamiento global que fue de más de 2 grados, mucho más que hoy. Uh-huh. Y lejos de acabarse el mundo, en la China estaba la edad de oro de estos poetas como Huang Tzu, o estos filósofos como Wang Tzu, Lao Tse, uh-huh. Sun Tzu, el arte de la guerra. Y es una época de prosperidad. Es la Grecia de los grandes sabios, uh-huh. La edad de oro. Después vino un enfriamiento. De ese calentamiento viene un enfriamiento. Sí. Siempre nos hemos alternado de periodos de calor a periodos de frío. Y en esa época no había coches, como dicen los españoles, o carros botando... A menos que los carros de ser llevados por caballos de los egipcios tuvieran exhausto, pero no creo. Es verdad. Pero, sí. Pero bueno, saltemos al óptimo lo que se llamó las cuadrigas. Las cuadrigas, sí. Saltemos al óptimo climático romano, entre el siglo II antes de Cristo y el siglo IV después de Cristo. El planeta experimentó otro episodio de calentamiento global
y la historia nos lo cuenta, Aníbal cruzaba los Alpes, nieve, en elefantes, en un ejército montado en elefantes. Imagínense el susto de los piamonteses de Italia cuando ven esos animalones llegando con hombres encima. Es como de película del Señor de los Anillos. Sí, señor. Y Aníbal pudo cruzar los Alpes porque el planeta estaba caliente y se habían derretido los glaciares. Cabalgando sobre elefantes. Sí, algunos, no los generales. Sí, el resto, la cúpula. La infantería iba a pie. Claro, la cúpula en elefantes. Pero este episodio histórico, que ocurre en el año 218, la Segunda Guerra Púnica, nos representa lo que fue la prosperidad romana cuando inventaron los arcos, el cemento, pues la argamasa, inventaron los acueductos, inclusive hasta tenían agua caliente domiciliaria. Sí, qué interesante, qué bonito eso. O sea, los periodos de calor han sido periodos de prosperidad. Luego vino la caída de Roma. Sí. Yo no estoy aquí proponiendo una tesis de determinismo climático histórico. No. Roma cae es por las medidas populistas de Diocleciano y de estos emperadores de la época de la decadencia, Justiniano a Diocleciano, que empezaron a pervertir la moneda, medidas populistas, emitir monedas sin respaldo, o sea, monedas de plata las alearon con estaño. Por ejemplo, Le hicieron perder valor a eso. Le hicieron perder valor. Diocleciano hizo un edicto muy chistoso, un edicto de precio máximo de la carne, precio justo, controlado por el Estado. ¿Qué tal eso? De la carne, bueno, bajo pena de muerte. Entonces, al poco, Roma se quedó sin carne y sin carniceros. Pero algo parecido con la realidad, ¿no? Pues para que aprendamos. Entonces, Roma prospera no porque hubo un óptimo climático, sino porque en la época de los Césares, de los Augustos, había más libertad de innovación y se aprovechó esta coyuntura climática favorablemente. Luego viene la caída de Roma y vamos a ver cuándo comienzan otro periodo de enfriamiento de los tiempos oscuros y vamos a saltar a el año 535 cuando se desata una pandemia que acabó con prácticamente 1/3 de la población de aquel entonces. Sí, señor. 1/3 de la población. Justiniano. Al poco, esto fue en el año 535, el planeta se estaba enfriando. Al poco estalla el mundo entró en una oscuridad misteriosa. Los nórdicos, los antecesores de los vikingos, decían que podían ver el sol. El historiador Procopio de Cesarea, un historiador bizantino, nos narra que se podía mirar el sol sin encandilarse como vemos la luna. En la China hablan de una niebla seca que trajo hambrunas y pestes. ¿Qué pasó? Pues en el otro lado del mundo, todavía por descubrir, en Centroamérica, estalló un volcán de unas dimensiones que nadie se los imagina. El Ilopango. Hoy día es un hermoso lago en Centroamérica, en El Salvador, que tiene 11 kilómetros por 7 kilómetros. Ese lago es el cráter. Imagínense el tamaño de ese volcán. ¿El cráter es de qué dimensión? 7 kilómetros por 11 kilómetros. 7 por 11. Sí, como 80 kilómetros cuadrados. Sí. Oscureció el planeta durante meses enteros. Y los pueblos mayas del sur cayeron y migraron hacia el norte, a Copán y a verdaderos refugiados climáticos. Sí. No como los de ahora que van comiendo pizza y con financiación para invadir allá las fronteras. Por eso, pero entonces pasamos de ese calentamiento a un ligero enfriamiento y luego viene la erupción de este volcán hoy llamado Centroamérica, pero en esa época tierras absolutamente desconocidas. Bueno, después de este enfriamiento de la época de Justiniano, sí, señor, la caída del imperio, vienen los tiempos oscuros. Un enfriamiento. Del calentamiento pasamos al enfriamiento y luego del enfriamiento pasamos al calentamiento, pero sí, continúe. Bueno, no hay mal que 100 años dure, pasaron casi 800 años. Vamos al año 800. Sí. Cuando empieza de nuevo el planeta a calentarse. Sí. Y entre el año 800 y el 1300, los vikingos redescubrían Groenlandia. Groen significa verde. Greenland.
tierras verdes. Groenlandia, tierras verdes. Cuando los vikingos llegan se había derretido gran parte del hielo de las orillas. Y había la tierra. Había pastizales, Sí. y los vikingos empiezan a llevar ovejas, vacas, hacen asentamientos permanentes, hacen algo de agricultura, algo de ganadería, y alcanzan a elevar ciudades con bases de piedra. Ujú. Desde ahí hacían expediciones y descubrían varias veces Norteamérica sin darse cuenta que estaban en otro continente. ¿Qué tal eso? Pero lo más importante es que el óptimo climático vikingo Mm. coincide con la época del resurgimiento de Europa. Se volvieron a abrir los viejos caminos, se redescubre el comercio, liga hanseática, se hacen faros, puentes, carreteras, se hacen las grandes catedrales y en esa misma época se fundan las universidades. Las primeras, Bolonia, Ujú. Salamanca, Uy. Oxford, Mm. en su orden. Sí. Eh, Compostela. sí, y bueno, todas estas universidades, en Salamanca se sientan las bases de lo que es el mundo moderno actual. Los derechos civiles, los derechos ciudadanos, el libre comercio. Todo, está Juan de Mariana, Francisco Suárez, Francisco de Victoria. Es la edad de oro. Y la famosa frase, ¿no, profesor Esteves? Y es, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Exacto, Salamanca. Porque había tanta sabiduría allí, pero si usted no traía un mínimo, lo que la naturaleza no le brinda a usted, por más que vaya a la Universidad de Salamanca, eso no. Exacto, porque digamos, esta noche medieval Sí. se debe en cierta forma, a la desaparición del comercio. Se cerraron en pequeñas autarquías Sí. y a duras penas los humanos sobrevivían con lo de pan coger y Europa se estaba despoblando. Llega este calentamiento óptimo vikingo o óptimo climático medieval. Téngase en cuenta que yo he estado usando la palabra óptimo. Óptimo. Esta palabra la usan los climatólogos. No hablan de tragedia ni que el mundo se acabó, sino óptimo. Quiere decir que nos va mejor en los tiempos de calentamiento. Claro, es un óptimo. Ahora viene un nuevo enfriamiento. Sí. Lo vamos a saltar Sí. de una vez a lo que se llama la pequeña edad de los 43 1643. 1715. Ujú. El Sol deja de exhibir sus manchas solares. Ya estaban siendo estudiadas y se dejan de ver las manchas solares. Un segundito porque, profesor Esteves, Tomás Esteves, usted está entrando a un tema que yo no soy estudioso como usted de estos temas, ni científico como lo es usted, pero está apareciendo el tema del sol. El tema del sol, la importancia del sol en el cambio climático. Sí, exactamente. Galileo, al final de su vida, murió ciego. Él hacía telescopios caseros. Sí. Él prácticamente inventó el telescopio. Y se la pasaba mirando los satélites de Júpiter. Mirando para arriba. Sí, mirando para arriba. Y miraba el sol con unos filtros muy rudimentarios. Claro. Pero bueno, el hecho es que ya desde esa época se están registrando las manchas solares. Cada 11 años tenemos un ciclo de máximo. Pero durante esos años que he citado, el Sol dejó de mostrar sus manchas solares. Uh-huh. Entonces... ¿Y cuál es la importancia ahí de eso? ¿Cuál es la importancia de esas manchas solares y del Sol? Cuando... Que influye en todo lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando el Sol entra en periodos de máxima actividad cada 11 años, estamos en un máximo solar. Y se llegan a ver hasta 280 manchas solares en un mismo momento. 280 manchas solares. Y luego decrece hasta cero. Hay un momento en que el Sol se ve totalmente limpio. Sin manchas. Y cada 11 años se repite este ciclo. Es el ciclo del número de Wolf o número de manchas solares. ¿Y qué pasa si hay manchas o no hay manchas solares? Cuando hay muchas, el Sol está muy activo. Y cuando hay pocas, el Sol está en inactividad. Entonces... para ese mismo año, qué casualidad histórica, mire lo curioso, sí. En los mismos años en que el Sol deja de mostrar sus manchas solares,
estábamos en el reinado de Luis XIV, que se autodenominó el Rey Sol. El Rey Sol, claro. Entonces, entramos a este periodo que se ha denominado el mínimo de Maunder. Maunder fue el astrónomo que estudió. Sí. Maunder estudió este fenómeno, lo descubrió y se bautizó el mínimo de Maunder. Después descubrimos que estos mínimos se repiten cada tanto. Uh-huh. En esta época, Europa entera se estaba congelando. Desde el año 1643 hasta 1815. Estamos en el mínimo de Maunder y mínimo de Dalton que se acoplaron. 2 mínimos se acoplaron. Entonces tuvimos una pequeña edad del hielo para decir algunos ejemplos, paisajes que los pintores flamencos mostraron llenos de glaciares. Hoy día no hay nieve, ni siquiera en invierno. Uh-huh. El río Támesis se congelaba. El que cruza Londres. Sí. Y la gente, en vez de ver el fin del mundo, usaba ese hielo para... Es decir, se acomodaban. Se acomodaban al clima y no había... terrorismo. El terrorismo climático de que el mundo se va a acabar, ¿no? Sí. En el Sena también patinaban. Claro. Como ahora que nos dicen, el Nevado del Ruiz está perdiendo su nieve, está perdiendo sus glaciares. Su glaciar, su cubierta congelada. Eso es por el cambio climático. Paja. Ahí es un tema que toca tocarlo con mucho cuidado. Uh-huh. Hay un ciclo, eso me adelanta un poquitico a lo que íbamos a hablar más adelante, pero es una pregunta muy importante. Hay un ciclo que se llama ciclo multidecadal del Atlántico Norte. Es un ciclo de calentamiento del océano Atlántico que dura 30 años. 30 años calentando, 30 enfriando, 30 calentando, 30 enfriando. Pero hay otros ciclos que se acoplan con este ciclo. El ciclo decadal del Pacífico, PDO. Ciclo multidecadal del Atlántico Norte, AMO, AMO. Y los glaciares andinos y los del Himalaya y los del Alpes se vienen derritiendo desde 1850 aproximadamente. Desde 1850. Cuando tenemos el fin del mínimo de Dalton, y esto tiene que ver con el acople de estos ciclos oceánicos, porque eso influye sobre los monzones en Asia, sobre los alisios en América, y eso tiene que ver con las precipitaciones de nieve. Entonces, hay otros factores. Ya esto había sucedido varias veces en la historia. Eso se deduce por la liquenometría. Los líquenes duran miles de años pegados a la misma piedra. Sí. Y miran el desarrollo de los líquenes y saben cómo se ha ido retirando del glaciar. O sea, no es atribuible al uso de automóviles o revolución industrial o gas carbónico el derretimiento de los glaciares de alta montaña. Pero yo le corté el viaje. Usted me estaba hablando del sol, de las manchas solares, un Sí. sol con muchas manchas, un sol con 0 manchas, la influencia y cómo eso influye, lógicamente, en este planeta lleno de vida que es la Tierra. Exacto. Para resumir, el clima tiene unos ciclos. Hay periodos de calentamiento, de enfriamiento. Hemos repasado el óptimo climático holoceno, el óptimo climático minoico, el de los griegos, el óptimo climático romano, el óptimo climático vikingo. Me estoy saltando los periodos de enfriamiento. Sí. Y estamos en el óptimo climático actual. ¿Qué es cuál? El actual. Y es la única época en que nos lo han hecho ver como una tragedia. Entonces yo pregunto, 2 grados de más o 2 grados de menos, ¿quién puede afirmar con certeza que es para mal o para bien? Pero eso sí, la historia nos demuestra que nos fue mucho mejor en los óptimos climáticos que en los periodos de frío. Y lo otro, profesor Tomás Esteves, es de lo que usted me ha venido diciendo acá. Es que esto ya se ha vivido. Esto ya lo hemos vivido en el planeta Tierra. Pero no depende del ser humano. ¿Que hay que proteger el planeta? Por supuesto, claro que sí. Mañana no van a decir, es que en Nocturno dijeron que vamos a salir a pegarle una patada al planeta. No. Pero que esto que estamos viviendo y lo que nos venden
como gran bandera que el mundo se va a acabar, como dijo el señor de las Naciones Unidas, que nos quedaban 10 años de vida, Antonio Guterres, pues parece que no es así. En un artículo que acabo de escribir, estoy postulando a Antonio Guterres a Premio Nobel de Física porque cambió el punto de ebullición. Nos dijo que el tiempo del calentamiento global ha finalizado. Ha comenzado el tiempo de la ebullición global. Y de la crisis climática. Sí. Yo no digo que no haya crisis ambiental. Claro, ambiental sí. Ambiental porque, sí, pero climática no. Porque somos muy desprolijos en el tema de los plásticos en el mar, las quemas de la selva amazónica. La deforestación. La deforestación. Depósitos de sustancias peligrosas en sitios inadecuados. Las malas prácticas agrícolas. Exactamente, pero crisis climática no hay porque el clima sigue su ritmo y el que manda es el sol. Ah, qué bien. Bueno, entonces ya vamos, nos va clarificando usted el camino. Sí, entonces tenemos temas de cómo nos quieren asustar. Por ejemplo, este año ha sido el tema de las oleadas de calor. Sí. Entonces, yo quise hacer una investigación y me puse a buscar titulares de periódicos y empecé de para atrás, 23, 22, 21, y llegué hasta el 88. Hasta 1988. Sí. Todos los años fue el año más caliente de la historia. Todos los años hubo noticias similares. 1989, se registra que este es el año más caliente de toda la historia del planeta. 1991, este es el año más caliente de toda la historia del 1996, este es el año más caliente, y así. Sí, así sucesivamente. Entonces, cualquiera que contradiga el discurso, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Susan Crawford, PhD, doctora de la Universidad de Victoria, más de 150 publicaciones, más de 15 libros, 30 años de experiencia en campo, trabajando con los mamíferos. O sea, con los osos polares, por sí. Y ella dice que los osos polares están en su mejor momento, después del año 70 que quedaban, si acaso, 17,000. Ahorita tenemos 45,000. ¿Cómo se llama la científica? Susan Crawford. Con toda esa hoja de vida que les acabo de decir, Wikipedia, búsquenlo en Wikipedia y van a encontrar científica contratada, bloguera que trabaja con excrementos de animales y sobre teorías que no están respaldadas por la literatura científica. O sea, la desvirtúan, o sea, la por debajean, ponen un historial mentiroso de esta científica. Y le quitaron su cátedra de la Universidad de Victoria por haber dicho que los osos estaban bien. La retiraron de la cátedra. Sí. Otro ejemplo. Sí. ¿Cuál es el pecado de ella? Uh-huh. Diferir del discurso oficial. Claro. Del discurso único. Ah, porque se les tiró el cuento. Otro ejemplo, Peter Wright, PhD en física, es electrónico y doctorado en física, es la persona que más sabe de corales en Australia. Toda su vida trabajando con corales. Diseña teledetección, telemetría de pH, temperatura del mar, corrientes, turbiedad, todos los factores para teledetección satelital y modelaje climático. Y él dice que los corales de la Gran Barrera de Coral australiano están en su mejor momento desde 1985. ¿Y por decir esto a este señor qué le pasó? Lo echaron de la Universidad John Cook y ahora está demandando a la universidad. Y aquí hay un pleito en curso en este momento. Todo el que vaya en contra le cortan la cabeza. Sí. Búsquenlo en Wikipedia y van a encontrar cómo lo desacreditan. Claro, y viene la desacreditación, correcto, que es un argumento de los cobardes. En cambio, por el otro lado, están los algoreros del apocalipsis. ¿Es vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore? Sí, porque cada 10 años cambian el fin del mundo. Allá Guterres nos dio 10 añitos más, menos mal. ¿Recuerde usted cuando el señor ex vicepresidente de la nación más poderosa del mundo se forró en dinero cobrando $1 millón por conferencia diciendo que los casquetes polares iban a desaparecer en el año 2014? Estamos en el 2023. Sí. Y que en el 2014, chaos casquetes polares. Sí. Que los casquetes polares, que ya se podría ir al Polo Norte sin barrera alguna. Vea.
Y resulta que esta situación ya se presentó a comienzos del siglo XX, entre 1913 y 1930, y otra vez es el ciclo multidecadal del Atlántico Norte, pudieron circunvalar todo el Ártico y ir hasta las islas Spitsbergen y circunvalarlas, o sea, 82 grados de latitud norte. Estaba más derretido que ahora. A finales del año de los 30, en el 38. Tenemos un pico climático en Anchorage, la capital de Alaska, de 38 grados centígrados, más que hoy. Y entonces... Pero un segundito, profesor Esteves Bianchini. Entonces usted dice que entramos al campo de los algoreros, o sea, los prestidigitadores del mal, de la Sí. catástrofe, de los catastrofistas. ¿Qué otro tenemos por ahí? Les voy a leer un titular. Ah, sí, señor. Es muy actual. Un gran cambio climático está ocurriendo en el mundo lenta e irresistiblemente hacia una inundación global. ¿Lo dijo Al Gore? Mire quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Royal Geographical Society, 1914. ¿Quieren otro? Otro titular de esos así asustadores. Un considerable cambio climático hasta ahora inexplicable puede haber ocurrido en las regiones polares. El hielo de los mares de Groenlandia hasta ahora cubiertos ha desaparecido. Joseph Dag Thomson, 1817. 1817, ya aparecían los algoreros, los prestidigitadores de la catástrofe. 1817, el mundo se va a acabar. Otro titular, si lo tiene por ahí. Del lado de del lado de los escépticos, de los negacionistas. A usted lo tratan de negacionista, ¿sí? Cada Sí. estación es reclamada como extraordinaria, cada mes dicen que fue el más seco, el más húmedo, el más frío, el más caliente o el más lluvioso jamás conocido. 3 años consecutivos de inundación. Sobre todo especulan y conjeturan de manera absurda que todo es por causa del ser humano. Mucha observación se requerirá para corregir la tendencia que tenemos los humanos a exagerar. Esto lo dijo el periódico Brisbane Courier, enero 10 de 1871. En 1871 le dijo, oiga señores, bájenle un poquito, no sean mentirosos. Ya decían, no sean catastrofistas, no sean apocalípticos. Entonces esto no es nuevo. Primero en el 68 con el libro de Paul Ehrlich, La bomba poblacional, yo lo llamo el baby apocalipsis, el bebé apocalipsis, Sí. o el baby Mageddon. Baby. Sí, que el planeta iba a estallar de bebés y que en el año 85 ya el planeta estaría en azonadas guerras civiles y hambrunas y desapareceríamos como especie. Lo dijo Paul Ehrlich. Luego vino los 70s y nos dijeron que íbamos para una glaciación inminente. En 1970. Sí. A Toda partir la de... década de los 70s nos Sí. dijeron. Pero si usted entra a los fact-checkers, Sí. van a decir que la teoría de la inminente glaciación fue solo especulación de algunos periódicos alarmistas. Sí, hombre, No. no. Se les fue la mano, pero no es No así. es así. La teoría tiene más de 280 papers científicos revisados por pares y más de 16 teorías explicando por qué íbamos para una glaciación. Luego el ozono, luego la lluvia ácida y así sucesivamente. O sea, cada vez nos sacan un gas, un ácido, El propio Jim Lovelock, que inventó los teledetectores satelitales para medir el ozono, Sí. dijo al final de su vida que se arrepintió de haber hecho su invento porque sus mediciones las usaron para generar terrorismo climático. Después se descubrió que el hueco de ozono se agranda y se achica siguiendo ciclos climáticos que tienen que ver con la jet stream, la corriente en chorro del Antártico, que interactúa con algunos volcanes activos como el volcán Erebus de la Antártica. Eso es un tema muy largo, pero... O el volcán Pinatubo en Filipinas, que dicen que esa fumarola le hace más daño, la del volcán, le hace más daño a la capa de ozono que todos los carros juntos del planeta. Y entonces nos vendieron, primero el tema era ese, la capa de ozono. No use desodorante, no use spray, no use... Y está bien, si podemos modificarlo, los modificamos. Pero decían que la causa del rompimiento de la capa de ozono, que es la que nos cubre de los rayos solares, nos protege, pues que se debía era a una mala acción del ser humano, del hombre. Y ahora usted me está diciendo
que los volcanes, que las corrientes, pues también destruyen en la capa de ozono, pero también se reconstruye. Se construye, se reconstruye, se agranda y se achica, todo va y viene, todos son ciclos. El Pinatubo tiró más gas carbónico que toda la revolución industrial, o sea, y ese fue uno de los pequeños, porque no hablemos entonces del volcán Tambora en 1816. Cuando Bolívar cruza Pisba, encontró nieve a 3600. Pisba, Pisba. Sí, Morcote, sí, Pasó por Paya, ahí y se le murieron 100 y pico hombres Labranza Grande. de hipotermia. Había nieve en el páramo de Pisba en el 19, 3 años después, el día de Waterloo, encontró una nieve inexplicable y estaba tan embarrado por la llovizna que sus caballos se empantanaron. Entonces, Waterloo, Bolívar, muchas cosas sucedieron a partir de un volcán. Y eso no está en manos del ser humano, del hombre. Los volcanes son eventos, digamos, en cierta forma azarosos. No pueden explicar los grandes cambios climáticos. Son periodos pasajeros. El Pinatubo enfrió y al rato ya se disipó toda esa neblina, toda esos spray de la estratosfera. Bueno, pero doctor Tomás Esteves, y para irnos acercando a ya entramos a los años 70 y toda esta corriente que se está dando de manipulación para controlar la humanidad, para controlar al ser humano a través de un elemento con el que es fácilmente descifrable para gobernar, como es el miedo. Usted gobierna a través de dos mecanismos, el hambre o la necesidad y el miedo. Cuando usted tiene un pueblo con hambre, pues pone al pueblo a andar detrás del gobernante para que le dé una bolsa de leche y una pastilla de chocolate. Pero cuando tiene miedo, lo encierra, lo acobarda, y eso es una forma de gobernar, para dominar. Exactamente. Entonces, yo voy a acudir a una frase de Maquiavelo que dice: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. En el amo de sus almas, es decir, en el dueño de la persona. Sí, y se pregunta Václav Klaus, presidente de Checoslovaquia, se pregunta: ¿qué quieren controlar, el clima o la libertad? Y aquí vamos entrando ya a profundidades mayores. Qué interesante. ¿Qué es lo que quieren esta gente? Arreglar el mundo, cuidar el planeta, mientras tanto construyen Yugoslavia. ¿De dónde? Es que Checoslovaquia se dividió en dos, sí, Chequia y Eslovaquia. Correcto. Y fue el primer presidente de la nueva Chequia. De antigua Checoslovaquia. Correcto. Pero también Václav Havel nos dice cosas maravillosas. Por ejemplo. Bueno, él tiene frases Él es un gran defensor de la libertad. Entonces dice, estos quieren salvar el planeta o coartar la libertad. Sí, exactamente. O sea, son liberticidas, matan la libertad. Básicamente, si fuera solo por meternos la mano al drill, al bolsillo, impuestos de carbono, todo esto que ya lo están cobrando. Claro. Diría uno, bueno, pero no es solo eso, es control. Entonces, ahí vamos entrando en profundidades cada vez mayores. Es matar la libertad, sí, cortar la libertad del ser humano, porque en la medida en que como dijo Maquiavelo, quien controla el miedo de la gente se convierte en amo de sus almas. Bueno, vamos entrando ya de tema aquí. ¿Podríamos seguir con el tema del gas carbónico? Sí, bueno, si lo prefiere, claro. A ver, ¿cuál es el asunto acá? Esta es la primera vez en la historia humana que un gas, que es parte de los ciclos de la vida, es sentado al banquillo y nos dicen que es un tóxico mortal. Pero el banquillo de los acusados. De los acusados. Entonces, ¿cómo es posible que, bueno, voy a citar a Hipócrates, dice que una sola respiración nos une a los ciclos de la vida? Él no conocía la fotosíntesis, pero él no sabía que lo que nosotros expiramos, el gas carbónico, y los animales, es el alimento de las plantas, y las plantas nos lo devuelven en forma de comida. Entonces, a otro de las acusaciones. El gas carbónico es el culpable del incremento de temperatura.
Esto se llama el efecto invernadero. Sí, señor. Es un poco complejo de explicar, pero el aporte de calor del gas carbónico a la atmósfera no es una línea recta. No es que entre más gas carbónico, más aporte de calor. Por ejemplo, duplico gas carbónico, se duplica calor. O sea, como fuera una relación... Es una relación asintótica logarítmica, es decir, cuando pero no geométrica. Más... Es al revés de lo geométrico. Exacto. Más gas carbónico. Menos efecto. Exacto. Porque se va saturando. Sí. Hay un efecto de saturación. Es decir, cuando teníamos 280 partes por millón en la revolución industrial, pre-revolución industrial, ya el gas carbónico había copado el 70% de su capacidad de generar calor. Sin ese calor no viviríamos, el planeta estaría congelado. Cuando pasamos a 380 de hoy, apenas le aportó un 4% adicional, porque la curva ya va casi horizontal. ¿Qué quiere decir? Que podemos duplicarlo, triplicarlo, y el efecto va a ser mínimo, mínimo. Joe Bastardi ha estudiado esto en un libro, Las Crónicas Climáticas, inconvenientes revelaciones que usted jamás escuchará, de Al Gore y otros. Joe Bastardi en su libro, bien documentado, cita más de 200 referencias bibliográficas académicas. Científicas. Porque es que eso fue lo que de eso fue lo que se separó toda esta carretocracia, toda esta carreta de la crisis climática. Se separó de lo científico, eliminó, exacto, abandonó lo científico. Freeman Dyson fue el físico más destacado del siglo XX, quizás tercero después de Einstein. Trabajó los modelos de la física cuántica con Feynman. Él era muy humilde, hubiera podido compartir el premio Nobel con Feynman. Y él dijo, no, yo solamente le ayudé con la matemática. Mentira. Y dejó que Feynman compartiera... Y se llevara el billete del premio Nobel. El Nobel. Freeman Dyson es la persona que más sabía del tema de física cuántica, que es la que tiene que ver con el aporte de calor de los gases llamados efecto invernadero. Y él mismo dijo, no es el gas carbónico, no puede ser el gas carbónico por razones de la misma física cuántica. El gas carbónico en la atmósfera es un gas traza, 0,04%. La mayor parte del gas carbónico está en el suelo, en los corales, en las montañas, en forma mineral. Y en los animales cuando respiran, sí, y nosotros. Y quien más aporta gas carbónico es el océano. El océano es como una gaseosa. Sí. Saca usted una gaseosa de la nevera, sí, la abre y empieza a botar el gas carbónico que traía, porque se está calentando y se está liberando presión. Si se enfría, recoge. Si se calienta, bota. Claro, porque es transferencia de calor. Ahora, imagínense la superficie del océano, que es el 70% del planeta. Entonces, puro CO2. Con que suba unos poquitos céntimos de grado en promedio, ya está botando gas carbónico. Con que se enfríe, está recogiendo gas carbónico. Entonces, el océano es el gran regulador. Eso lo dijo Freeman Dyson. Murió y a duras penas salió una notica en los interiores de los periódicos. ¿Murió un físico? Sí, no, pero si hubiera sido favorable a la teoría oficial, habría salido en primera plana. Lo que quiere decir, profesor Tomás Esteves, que esto no es nuevo. Esto viene desde hace muchos años. Del Club de Roma. Desde el Club de Roma. Básicamente el Club de Roma también se forma a partir de los maltusianos. Y Malthus, claro, viene de la nobleza negra de Venecia. Jean María Ortiz era un aritmópata, lo llamo yo así. ¿Un qué? O sea, era un genio de las matemáticas. ¿Pero cómo es la palabra? ¿Un qué? Yo les llamo aritmópata. De aritmética, sí, aritmópata. Como patología, ¿no? Sí, porque, era un enfermo de las matemáticas. Sí, porque era genio. Él produce un libro en respuesta a una carta de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue uno de los fundadores de Estados Unidos, de los padres de la libertad, etcétera, etcétera. Benjamin Franklin hace una carta invitando a los norteamericanos a reproducirse porque tenemos todo un continente por poblar y por...
Estoy muy grande Entonces, y esto está aquí vacío. Jean María Ortiz, de la nobleza negra de Venecia, escribe un artículo diciendo que en el planeta no cabemos sino 2.000 millones. Ujú. ¿Cómo lo calculó? No lo sé. Es el que inventa el concepto capacidad de carga para contradecir a Benjamin Franklin. Y después, Malthus, ¿Mm? El sacerdote, sí, sí, el sacerdote inglés, el monje inglés. monje inglés, Claro. plagia a Jean María Ortiz, le roba el libro, lo traduce del italiano y dice que no cabemos sino 2.000 millones y que la población crece en proporción geométrica y por lo tanto va a haber hambruna y que por lo tanto hay que matar pobres. Así lo dice literalmente en su libro. Matar pobres. Sí, dice que deberíamos poner a los pobres en asentamientos que se hagan sobre humedales para que el paludismo se encargue de ellos. Como diría alguien, que los pobres se maten pero que no nos salpiquen. Más o menos esa es la filosofía de Malthus. Así la has resumido perfecto. Y no cabemos todos en el planeta. Claro, y por eso el aborto. Por eso todas las políticas empiezan ahí. Ahí comienza. Y le entregan a la ONU la labor de la despoblación. Claro, y aparecen instituciones como el Planned Parenthood, que son instituciones que pregonan y difunden ¿Quieren que me explaye un poquitico sobre el tema? Un poquito. Bueno, Margaret Sanger fue una... Planned Parenthood. Sí, Margaret Sanger fue la fundadora del Planned Parenthood. Ella era una enfermera irlandesa que fue apadrinada por Ernst Rudin. Ernst Rudin era el jefe de Mengele. Ah, el médico científico alemán. El médico ejecutor de nazi, y Rudin fue el encargado de la ejecución del Holocausto, en parte. Y el Rudin protegía a Margaret Sanger, y Margaret Sanger tiene frases tan entrecomillado, ¿no? Tan duras. De ella, sí. Dice, tenemos que deshacernos de ciertas razas que son maleza humana, como, y empieza a enumerar. Dios mío. Y dice, he fundado las clínicas abortistas en Harlem, y para que no se den cuenta de la intención diferencial, he puesto de jefe a un pastor negro y a enfermeras abortistas de color. O sea, ella dice que hay que utilizar el aborto. Después de ese análisis, en mi libro digo, el sitio más inseguro para un negro en Estados Unidos es el vientre de su madre. Desde que se funda Planned Parenthood han abortado 7 millones de criaturas. Hasta hace poquito existió el premio Margaret Sanger. Dios mío. Es como si existiera un premio Joseph Mengele o algo así. Pero es una deshonra ganarse eso. O sea, ya que tocamos el tema del IPPF, pues, ¿quién lo fundó? ¿Quién lo aportó? El padre de Bill Gates. ¿El IPPS qué es? International Planned Parenthood. Tiene 63,000 sucursales en todo el planeta. Claro. Más que McDonald's. Y apoyan a instituciones en Colombia, ¿no? Sí, en todos los países. Y el fundador y jefe de la junta directiva hasta su muerte fue el padre de Bill Gates. Qué bien. Qué buena descendencia. Que se hablaba directamente con Ernst Rudin, antecesores filonazis, la familia Gates. Claro. Ahí se va entendiendo todo. Se va entendiendo todo porque también eso concuerda con lo que se ha dicho en este programa por parte de expertos. Por ejemplo, la CIA, en sus comienzos a partir de 1948, fue creada, por unos expertos en inteligencia norteamericanos, pero apoyados, ojo con esto, apoyados por los nazis. Sí. O sea, ellos combatieron a los nazis, pero luego les dijeron, vengan, nos ayudan a montar la CIA. Operación Paperclip. O sea, eran malos, pero no tan malos. Recogieron 1.600 nazis, les cambiaron identidad, los protegieron en Estados Unidos y los metieron, algunos de ellos, a la CIA y otros en otras entidades. Venga, nos ayudan a montar esto. Y quien se encarga de eso es Allen Dulles, el eterno jefe de la CIA hasta su muerte, que también era filonazi. Era filonazi. Qué casualidad que la CIA se llama primero OSS. Provenientes de la SS alemana. Ahí está más daticos
Ahí se va armando el tablero de ajedrez. Pero nos salimos del tema climático. Pero volvamos al clima climático para ir pegando una media Verónica, para ir rematando, profesor. Como para darle un final y que la gente pueda reflexionar sobre todas esa cantidad de datos que usted nos ha suministrado en la noche de hoy. Bueno, quiero citar otra vez al Sol. El Sol. Y les hablé de la época de oro de China, de los filósofos Lao Tse, Huang Tzu, Sun Tzu. Voy a leer una frase. Sí. He visto fracasar varios intentos de controlar el mundo. El mundo pertenece al espíritu, por tanto no puede ser manipulado. Quien lo manipula, lo corrompe. Quien lo pretende conservar, lo pierde. Las cosas ora preceden, ora siguen. Algunas son como un soplo cálido, otras son como un viento frío. Esta frase sí. de Lao Tse habla de ciclos, calor, frío, ora preceden, ora siguen. Y hablamos entonces de los ciclos, ciclo del niño y la niña. Para el año entrante vamos para niño. Por lo tanto va a haber sequías y va a haber incendios. Y nos van a echar la culpa de los incendios por haber utilizado el automóvil o haberse comido un bistec. Los ciclos siempre vienen y van. Entonces no sé cuánto tiempo nos queda para que... le doy 5 minutos. Pero para lo que quiera. Proponga un tema. No, usted, remate usted con lo que quiera, porque al fin y al cabo, pues el escritor y el conferencista es usted y la tiene clara como para rematar y dejar a la gente reflexionando sobre esto, sobre realmente en el cuento en el que nos han montado. Y entonces nos van a decir, profesor Esteves, entonces don Julio. Sí hay cambio climático y el ser humano aporta quizás un porcentaje de ese 4% que aporta el gas carbónico. O sea que multiplicando el 4% que aporta el gas carbónico por el 4% que aportamos al gas carbónico, porque el resto son volcanes, océanos, quiere decir que aportamos un 0,016. 0,016. Un 10 milésimo. Un 10 milésimo. Un 10 del milésimo. Cambio climático. Y ahora nos están diciendo, usted, querido ser humano, usted, hombre, es un malvado. Usted es una rata en esta tierra. Sí, entonces no sé si quisiéramos de pronto rematar con la Agenda 2030. ¿Eso qué es? Cuéntele a los oyentes. Es una agenda que se firmó en el 2015 con los Acuerdos de París, que es consecuencia de la Agenda 21, que se firmó nace de 1992, Río. Río... en Río de Janeiro. Sí, la cumbre mundial más importante que hubo sobre el clima. Sí. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos que parecen una belleza. Pero un segundito, cuando usted habla de una agenda, ojo la palabra agenda, la Agenda 2030, o sea, hacia el año 2030, no es una política, no es una estrategia, es simplemente una agenda. Como cuando usted, querido oyente, toma una libretica y, bueno, ¿qué tengo que hacer mañana? Hay que hacer 1, esto, 2, esto. 3, ir a tal parte. 4, pagar tal cosa. Va haciendo un recorrido, una agenda. ¿Y qué pasa con esa agenda programada para el año 2030? Que como todo ese lenguaje, todo rimbombante, orwelliano, siempre hay que leerlo al revés. El Ministerio de Orwell de 1984 de esa famosa obra del inglés George Orwell. Una obra distópica en que los ministerios hacían lo contrario. El ministerio se encargaba de la mentira. Emitir mentiras. Esos ministerios orwellianos quieren controlar el agua, la tierra, los recursos, el mar. Quieren controlarlo todo desde una planificación centralizada. La prueba de ello es que la ONU encarga al Foro Económico Mundial. Uy, qué susto me da pronunciar eso. Y el Foro Económico Mundial está dirigido por Klaus Schwab. Klaus Schwab es hijo de Eugene Schwab, que era el sitio donde se estaba el CEO, el jefe de la fábrica donde se estaba fabricando la bomba atómica nazi. O sea, el papá de Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, en que con tanta rimbombacia, vamos para Davos, Suiza, a encontrarnos con el señor Klaus Schwab. Su padre tenía, ¿qué? ¿Una bodega? Era la empresa más importante suiza que le aportaba
a la maquinaria de guerra nazi, los motores, las bombas, las hélices de torpedos, hélices de barcos, de submarinos. Era la fábrica más grande y ganó un premio de Hitler como la fábrica que más le aportó a la maquinaria de guerra. Y Schwab ya tenía 16 años cuando finaliza la guerra. Klaus Schwab, sí, el actual director del Foro Económico Mundial. Y las empresas Schwab estaban en quiebra y las salvó Smith-Heine. Smith-Heine fue el inventor del Eternit, del asbesto. Lo que produce cáncer. Sí, y eran aportantes de los nazis, eran filonazis. O sea, para financiar a Hitler. Sí, suizos, pero filonazis. ¿Y quién presidió la Secretaría de la Reunión Ambiental de 1992? El señor Smith-Heine, que viene a ser nieto del que salvó a los Schwab. Y esos son los que nos van a salvar el planeta. Y Schwab tiene en su oficina, exhibe la estatua de Lenin. Planificación centralizada. Hay un video que lo pueden descargar en el Foro Económico Mundial, donde un texto de Ida Auken. ¿Quién es Ida Auken? Ministra de Medio Ambiente. De León Trotsky. Sí, de la línea trotskista. Hoy día es la vocera del Foro Económico Mundial. Escribió el texto del cual hacen un video que dice: no tendrás nada y serás feliz. Esa frase es muy famosa. No se preocupe, usted no va a tener ni un carro ni una casa, pero eso sí, tranquilo que usted va a ser feliz. Sí, ya voy, Toño. Planificación centralizada es lo que se respira detrás de la Agenda 2030. Porque todo se lo vamos a dar nosotros. Usted tranquilo, tú no vas a tener nada, no te preocupes, no te va a faltar nada. No vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Sí, esta agenda es... Y el señor Klaus Schwab escribió un libro recientemente, hace muy poco, hace un par de años, El Gran Reseteo. Sí, El exacto. Gran Reseteo. O sea, el nuevo orden mundial. El Gran Reseteo. Vamos, como cuando usted resetea su computador. Uy, se me trabó el computador, voy a resetearlo. Hunde la tecla. Pues el señor Klaus Schwab, en ese libro, yo ya me lo leí, explica eso. Cómo debe ser el nuevo orden mundial a través de el nuevo reseteo. Hay una frase de Karl Marx que dice, muy sencilla, hay que destruirlo todo. Así de simple. Claro, porque el que destruye, reconstruye. Sí. Por eso, esa es una de las finalidades de la guerra. Porque después de que usted bombardea, los edificios quedan en el piso, ¿usted qué hace? Pues manda a las grandes empresas con maquinaria amarilla, los cargadores, las retroexcavadoras, el cemento, el hierro, y reconstruye. Y ahí va un billete con el que se forran algunos. Sí, yo quiero rematar con algunas premisas. ¿Cuáles son? No podemos salvar el planeta ni controlar el clima. Una. Otra. Podemos es adaptarnos. Oiga eso. No vamos a modificarnos, en nuestras manos no está modificar el clima. Nos adaptamos al clima. Y de lo único que nos tenemos que salvar es de aquellos que pretenden salvar el mundo. O de los planes de aquellos que pretenden salvar el mundo. Usted escribió un maravilloso, hoy no me lo he leído, Tomás Esteves Bianchini. Bianchini, italiano. Sí, exactamente, por abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Que no le vaya a pasar a usted Por lo la del señor parte- Klaus Schwab y todos esos que vienen con esa historia tan de atrás que asusta tanto. Sí, sí. Y de la señora esta y... No, eso no es por ahí. No, no, no. Entonces- No, por ahí no se topa uno No. con Tomás Esteves Bianchini. Su libro tiene la primer portada, dice el sí. Y otra portada, la de atrás, dice no. ¿Por qué? Bueno, el no es para oponernos a todas aquellas cosas que nos pretenden echar la culpa. Alcánzamelo y leo solamente uno de los noes Sí. que... Entonces, que- por un lado, por una cara del libro dice sí. Y por la cara posterior dice no. Aquí vamos con algunos del no. ¿Por qué el no? No eres un emisor de contaminación ni el gas carbónico es un contaminante. Ese es uno de los no. Ese es un no. Eh, Otro no. No eres, según la OMS de la ONU, un foco de infección que debe ocultar tu rostro, ni tu vecino es un enemigo que debes mantener a 2 metros. O sea, tú, Ni querido. son peligrosos los abrazos, porque es que ya nos están asustando otra vez los bozales, otra vez los encierros, pero una segunda vez no nos dejaremos. Sí. O sea, querido oyente, tú no eres un foco de infección ni de contaminación. Tranquilo. Lo que pasa es que no lo venden así para controlar. Y el sí. Ahora el sí. Bueno, algunos, Vamos al sí. algunos sí es. Sí, un par de sí.
A ver, al azar. Al azar, sí. Sí, cada ser humano es único, irrepetible, una chispa divina, un quién, no un qué. Eso sí es un sí, así somos. Otro, sí, la belleza es superior a la fealdad y lo sublime es preferible a lo vulgar. Sí. Esto va contra la posmodernidad y contra todo el deprecio del arte, de la música, etcétera, etcétera. Y esta va contra los maltusianos. Sí. Sí, los humanos caben calidad de vida, se construyen con creatividad, trabajo y cooperación. Profesor Tomás Esteves, nos podríamos quedar toda la noche con ese privilegio de memoria suya, de cabeza suya, de intelectualidad suya. Pero sabe que en la radio tenemos una espada de Damocles, el tiempo corre, pero no nos importa si fue cortico o fue largo. Lo importante es que lo escuchamos y pudimos descubrir también pues toda esta mano de mentiras en las que nos han metido, que han llevado a algunos a enarbolar una bandera mentirosa, una bandera falsa, que no tiene otro propósito que el control social. ¿Es así? Exactamente, esto es ingeniería social para hacerse al control de todo el planeta. Es el biólogo colombiano de la Universidad de los Andes, también conocedor de ecología, profesor universitario en un determinado momento de su vida, escritor, conferencista, Tomás Esteves Bianchini, y él escribió este maravilloso libro que ahora poso en mis manos, Manual de Incorrección Política para resistir a lo políticamente correcto. Doctor Esteves, un abrazo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación.